Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Cerramos los ojos un momento. Venga. Estás en una ciudad rodeada por una muralla imponente, de un color rojizo. Mm, Dentro, el aire huele a azahar y a especias. Las calles, bueno, no son rectas y anchas, sino un laberinto fresco, sombreado, que te invita a perderte. ya te lo estás imaginando. Totalmente. Y en cada esquina, el sonido del agua, de pequeños canales que alimentan huertos urbanos, patios secretos. Y se oye una mezcla de idiomas. Justo. El árabe de los poetas, el latín de los textos antiguos y una lengua nueva, un romance que están haciendo en los mercados. Por esas calles ves a comerciantes de Bagdad, a sabios discutiendo sobre las estrellas, a artesanos. Pues esa ciudad, tan vibrante, tan sofisticada, no es ninguna fantasía. Para nada. Es Isbilia, el corazón de Al-Ándalus. La actual Sevilla. Ahí es nada. Y ese es el fascinante puzzle que vamos a intentar montar hoy con las piezas que nos dan las fuentes. La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo una ciudad romana importante, Hispalis, no solo sobrevive a un cambio de civilización, sino que se reinventa y se convierte en esta metrópolis? Uf, Queremos sumergirnos en su ADN, entender qué la hizo tan productiva, tan innovadora, y sobre todo nos detendremos en su edad de oro. su momento cumbre. Ese momento increíble en que Isbilla se convierte en la capital de un imperio que iba desde la península ibérica hasta el corazón del Magreb. Pues vamos a ello. Porque hay un punto de partido que, a mí por lo menos, me desmonta muchos clichés. El año 712. La fecha clave. Claro, cuando pensamos en esa fecha, la imagen que nos viene a la cabeza es de conquista a sangre y fuego, ¿no? Ciudades arrasadas, una cultura borrada para empezar de cero. Es la imagen típica, sí. Pero al leer las fuentes sobre Isbilia, yo me he quedado de piedra. La historia que cuentan es radicalmente distinta. Completamente. Hay una frase que lo resume todo. Isbilia no nace de la ruina, sino de la adaptación. ¿Cómo es posible? ¿No hubo una ruptura total? Es que esa es la clave de todo. La idea de borrón y cuenta nueva es muy cinematográfica, pero, seamos sinceros, poco práctica. Ya. Lo que ocurrió en Isbilla y en muchos otros sitios fue un proceso mucho más inteligente, más pragmático. ¿En qué sentido? Las élites musulmanas que llegaron entendieron que la infraestructura que había, la hispano-romana y la visigoda, era demasiado valiosa como para destruirla. Claro, no eran tontos. Para nada. En lugar de una destrucción sistemática, lo que predominó fueron los pactos con las élites locales. La aristocracia de la zona negoció. Un acuerdo. Básicamente, el acuerdo era: o respetamos vuestras propiedades, vuestra religión y vuestras costumbres a cambio de lealtad y el pago de un impuesto. O sea que fue más una OPA hostil que una demolición, por usar un término moderno. Exacto. Se quedaron con la empresa, pero manteniendo aparte del personal y la infraestructura porque funcionaba. Es una analogía perfecta. ¿Para qué tirar un acueducto o los cimientos de un foro o una red de calzadas si puedes construir sobre ellos y adaptarlos a tus necesidades? Es que es de cajón. Era más inteligente y, sobre todo, mucho más eficiente. Se produjo una continuidad asombrosa. Se reutilizaron los grandes edificios públicos, se les dio nuevas funciones. Se construyó sobre lo construido. Justo. Por eso, Isbilia es una ciudad de capas, un palincesto urbano donde el pasado no se borró, sino que se reescribió encima. Y lo increíble es que esa reescritura ha llegado hasta hoy. Es que lo sientes, ¿verdad? Cuando te pierdes por el barrio de Santa Cruz en Sevilla, estás caminando literalmente por el trazado de las Vililla Andalusí. Totalmente. Esas calles estrechas no son un capricho. Las fuentes nos cuentan que estaban diseñadas como un sistema de aire acondicionado natural. Para crear corrientes de aire y dar sombra constante. Una genialidad. Totalmente. O la estructura de las casas, organizadas en torno a un patio central. El patio no era solo decoración, ¿eh? Era el corazón de la vida familiar, un oasis privado que te aislaba del calor y del ruido de la calle. Una arquitectura pensada para el clima. Y para un modo de vida muy concreto. Pero si hay un elemento que lo define todo, el verdadero, digamos, sistema operativo de la ciudad, es el agua. El agua. Siempre el agua en Al-Ándalus. Es que no era solo un recurso para beber o para la higiene en los baños públicos. El agua era el principio que ordenaba el espacio. ¿Cómo? Se diseñó una red complejísima de acueductos, acequias, canalizaciones subterráneas que llevaban el agua a cada rincón. Vaya. Regaba los huertos dentro de las murallas, llenaba las fuentes de los patios, creaba un microclima.
Gestionar el agua era gestionar la vida y la prosperidad de Isbilia. Vale, me queda clara la foto de la ciudad. Un urbanismo ingenioso, casas pensadas para el bienestar, el agua fluyendo por todas partes. Ujú. Pero una ciudad así de bien pensada necesita un motor para funcionar, no vive del aire. ¿De qué vivía la gente de Isbilia? ¿De dónde salía tanta prosperidad? Porque las crónicas hablan de una ciudad riquísima. Y, ojo, no se basaba en la guerra como en otros modelos. En los textos se insiste mucho en que la riqueza venía del trabajo diario, el intercambio y el conocimiento. Me gusta eso. Se apoyaba en 3 pilares económicos que funcionaban en perfecta sincronía. El primero, una agricultura que era de verdad la envidia del mundo conocido. La agricultura. Uno tiende a pensar que eso es algo, bueno, más básico. Nada de básico. Estamos hablando de agricultura de altísima tecnología para la época. Amigo, Isbililla está en el corazón del Aljarafe, una de las tierras más fértiles de la península. Y los andalusíes no se limitaron a plantar lo que ya había. Introdujeron técnicas revolucionarias de irrigación. como las norias, ¿no? Exacto, como las norias, que permitían elevar el agua de los ríos y pozos para regar tierras que antes eran de secano. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Permitió algo inaudito, varias cosechas al año, y la introducción de cultivos exóticos y muy rentables, como los cítricos. Las naranjas de Sevilla vienen de aquí. Vienen de aquí. Y el arroz, la caña de azúcar, el algodón. La huerta de Isbilia no era un campo de cultivo, era una biofactoría. Una biofactoría que generaría unos excedentes brutales. Claro, Y todo eso había que venderlo. Imagino que ahí entra el segundo pilar. por supuesto. El segundo pilar era el río Guadalquivir. Pero ojo, el Guadalquivir no era solo un río. ¿Qué era? Era la M30 y el aeropuerto de Barajas de la época todo en uno. Buena analogía. Era una autopista líquida que conectaba a Isbililla directamente con el Atlántico y a través del estrecho con todo el Mediterráneo. Su puerto era un hervidero. Que se movía por ahí. De todo. Por ahí entraba el ámbar del Báltico, las sedas de Oriente, el oro de África, y por ahí salía el aceite de oliva del Aljarafe, los cereales y... Los productos del tercer pilar. Eso es. O sea, no solo exportaban materias primas, sino productos con valor añadido, como diríamos hoy. Exactamente. Ahí está la clave de su sofisticación económica. Los talleres de Isbilia eran famosos en todo el mundo. Por ejemplo, Producían una cerámica exquisita, con técnicas como la loza dorada, que era un objeto de lujo en las cortes europeas. El trabajo del cuero, los famosos cordobanes, era de una calidad insuperable. vaya, Y la metalurgia era puntera, desde la fabricación de armas hasta la creación de instrumentos científicos, como los astrolabios. impresionante. Esta combinación de agricultura superproductiva, un comercio globalizado gracias al río y una artesanía especializada y de alta calidad fue el motor que lo movía todo. Una ciudad perfectamente diseñada, increíblemente próspera, conectada con el mundo. Parecía tenerlo todo. Lo tenía. Y entonces, a mediados del siglo XII, llega un giro de guión que lo cambia todo. Esto sí que me pareció un salto de escala brutal. La llegada de los almohades. Llegan los almohades, un nuevo poder unificador desde el norte de África, y toman una decisión que redefine el mapa. Convierten a Isbilia en la capital de su gigantesco imperio. Uf, un antes y un después. En las fuentes se lee, y con razón, nunca antes Sevilla había sido tan importante políticamente. Pero, ¿por qué Isbilia y no Córdoba, que había sido el gran faro del califato anterior? Es una pregunta excelente, porque no fue una decisión casual, ni mucho menos. Tenía que haber una razón de peso. Varias. Primero, Córdoba era el símbolo del poder anterior, el de los omeyas, y los almohades querían marcar distancias, ¿sabes? Empezar una nueva era con un nuevo centro de poder. Un borrón y cuenta nueva, pero esta vez simbólico. Eso es. Además, Isbilia tenía ventajas estratégicas clave. Su posición era más fácil de defender y, sobre todo, tenía esa salida directa al mar a través del Guadalquivir. El río otra vez. Fundamental, para controlar un imperio que se extendía a ambos lados del estrecho. Convertirla en capital fue una declaración de intenciones. Y ser la capital no es solo poner una bandera en el mapa. Imagino que eso desató una transformación urbanística sin precedentes. Se lanzaron a construir a lo bestia, A lo grande. para dejar a todo el mundo con la boca abierta. Ser la capital de un imperio exigía un escenario a la altura. Había que impresionar a los embajadores, acoger a una corte cada vez más grande. Demostrar poderío. Inmenso. Se levantó una nueva muralla, mucho más imponente.
Se construyeron palacios, baños, mercados. Pero el proyecto faraónico, la joya de la corona, fue la nueva mezquita mayor. Una mezquita que por desgracia ya no existe, porque sobre ella se construyó la actual catedral gótica. La sala de oración fue demolida, sí, pero nos dejaron de herencia su espectacular alminar, la torre desde la que el almuédano llamaba a la oración, Una torre que hoy todo el mundo conoce. como la Giralda. Y la Giralda no era solo una torre religiosa, era un faro de poder, un símbolo del dominio almohade que se veía desde decenas de kilómetros a la redonda. Y aquí es donde llega un detalle que a mí me voló la cabeza al leer las notas. ¿A que sí? ¿A que sí? Leemos que esta torre colosal, que mide casi 100 metros, no tiene escaleras. Mi primera reacción fue pensar que era un error de la fuente. Parece una locura, ¿verdad? ¿Por qué construir un minarete con rampas? Suena increíblemente complicado. Pero nada de capricho. Es una de las mayores genialidades de la arquitectura almohade. Y la razón es pura y dura demostración de poder. A ver, explícame esto. El interior de la Giralda es una sucesión de 35 rampas anchas y con una pendiente suave que van ascendiendo en espiral. ¿Y la razón? La explicación práctica que dan las crónicas es que se diseñó así para que el almuédano, que solía ser un hombre mayor, pudiera subir cómodamente a caballo. A caballo, qué fuerte. Pero la razón simbólica es aún más potente. A ver, Imagina la escena. El califa o el gobernador en su nombre podía ascender hasta el punto más alto de su capital, el lugar desde el que se dominaba toda la ciudad, todo el campo, ya. sin siquiera bajarse de su caballo. ¡Wow! Es la máxima expresión de poder y control. Es una proeza de ingeniería, sí, pero sobre todo es un mensaje político, construido en ladrillo. Es decirle al mundo, desde aquí arriba y sin esfuerzo controlo mi imperio. Impresionante. Tenemos entonces una superpotencia económica, el centro neurálgico de un poder militar y político, pero las fuentes insisten en que Isbili ya era algo más. Claro. Era también un cerebro, un foco de conocimiento que atraía los mejores talentos. Hablan de un sistema educativo, de bibliotecas, de una administración complejísima. De poetas, médicos, astrónomos. Es que si conectamos todas las piezas, vemos que es la única forma en que el puzzle encaja. ¿Cómo? Una gran metrópolis nunca lo es por una sola cosa. Es la sinergia entre todos los elementos. Todo está conectado. El poder político de la capital atrae a las élites intelectuales. La inmensa riqueza económica financia las grandes obras, sí, pero también las escuelas, las bibliotecas, el mecenazgo de artistas y científicos. Y eso a su vez genera más conocimiento. Y ese desarrollo intelectual genera las herramientas jurídicas, administrativas, científicas, para gestionar un imperio tan vasto y complejo. O sea que todo se retroalimentaba. Exacto. Isbililla, en su apogeo, no era una acumulación de edificios y gente, era un ecosistema. Un proyecto integral. Ambicioso y muy consciente de sí mismo. Por eso una de las fuentes afirma, con una rotundidad que impresiona, que fue una ciudad pensada para durar. Es un viaje alucinante. Ver cómo Isbililla nace de esa adaptación inteligente de una ciudad romana. Cómo se convierte en un motor productivo que vive de la tierra, del río, de la habilidad de sus manos. Y cómo, finalmente, alcance la cima como una capital imperial deslumbrante, pensada para la eternidad. Casi nada. Pero la última nota de nuestras fuentes tiene un tono casi trágico, como una advertencia. Dice, pero la historia no siempre respeta los planes humanos. Y esa, creo, es la gran y melancólica paradoja de Isbilia. Es la tragedia de las grandes joyas. ¿En qué sentido? Su propio esplendor se convirtió inevitablemente en la causa de su caída. Toda esa riqueza acumulada, su importancia estratégica, la fama de sus talleres, su poder. Todo eso la convirtió en el objetivo más deseado. En la pieza más codiciada del tablero para los reinos cristianos que avanzaban desde el norte. Conquistarla no era solo una victoria militar, era un golpe simbólico de un calibre inmenso. Era apagar la luz más brillante de Al-Ándalus. Totalmente. Brilló demasiado fuerte. Brilló con una fuerza increíble. Y como dice la frase final de los textos que hemos analizado, una frase que es a la vez un elogio y una sentencia. ¿Cuál es? Isbilia brilló. Y precisamente por eso fue tan deseada. Una reflexión final muy potente. Y nos deja con una pregunta para seguir dándole vueltas, que va más allá de murallas y batallas. A ver. Si la riqueza y el conocimiento de Isbilia la hicieron tan deseada, ¿qué aspectos de esa cultura, de esa forma de entender la ciencia,